¿Sabías que la crucifixión no fue diseñada para matar rápido, sino para humillar lentamente? Imagina que cada respiración es una batalla contra la asfixia y cada latido un grito de agonía que el cuerpo no puede procesar. Olvida las pinturas. Hoy desglosamos la ciencia más cruda y brutal detrás del Calvario. ¿Qué le sucede al organismo cuando el acero atraviesa los nervios y la gravedad se vuelve tu verdugo? Hoy, en Ecos de la Tierra, la ciencia del Calvario. Para entender la muerte en la cruz, debemos comprender que el proceso no inició en el Gólgota, sino en el Pretorio. La flagelación romana no era un simple castigo de disciplina, era una carnicería técnica, una muerte intermedia diseñada para llevar al reo al borde del abismo biológico sin permitirle cruzar la línea antes de tiempo. Los soldados romanos, profesionales de la ejecución, utilizaban el flagrum taxillatum. Este instrumento no era un látigo común, consistía en un mango de madera del que partían múltiples correas de cuero. En las puntas, se entrelazaban bolas de plomo y piezas afiladas de hueso de oveja o fragmentos de metal. Médicamente, cada impacto del flagrum provocaba lo que hoy llamaríamos un choque hipovolémico temprano. Las bolas de plomo no solo golpeaban la superficie, causaban contusiones profundas en los órganos internos, como los riñones, el vaso y los pulmones, provocando hemorragias internas ocultas. Mientras tanto, los huesos de oveja funcionaban como ganchos. Al retirar el látigo con un movimiento seco, el tejido subcutáneo, las fascias musculares y el músculo esquelético eran literalmente arrancados en jirones. La espalda de Jesús terminó siendo una masa expuesta de venas, arterias y terminaciones nerviosas vibrando de dolor. En este estado de trauma masivo, el sistema vascular comenzó a colapsar. Para compensar la pérdida de sangre, el corazón se vio obligado a latir a una velocidad frenética, una taquicardia extrema, intentando mantener la presión arterial para que el cerebro no se apagara. Esta pérdida masiva de fluidos y sangre es la explicación biológica de la sed extrema. El hipotálamo enviaba señales desesperadas de hidratación para evitar un fallo multiorgánico inminente. El cuerpo estaba ya en un estado de estrés oxidativo y desequilibrio electrolítico antes siquiera de tocar el madero. Tras la flagelación, el cuerpo de Jesús fue sometido a una carga física que desafía la lógica de la supervivencia. Contrario a la creencia popular, los reos no solían cargar la cruz completa, sino el patibulum, el travesaño horizontal de madera rugosa que pesaba entre 40 y 60 kilos. Imagina ese peso muerto presionando directamente sobre los hombros y la espalda destrozada por los latigazos. Cada paso por las calles empedradas de Jerusalén era una tortura mecánica. Desde el punto de vista metabólico, Jesús estaba entrando en una fase de acidosis láctica. Sus músculos, privados de oxígeno y nutrientes debido al shock, empezaron a quemar energía de forma anaeróbica, acumulando ácido láctico en los tejidos. Esto produce una sensación de quemazón insoportable y debilidad extrema. Las caídas no eran solo por el peso, sino porque el sistema neuromuscular estaba fallando. Al llegar al Gólgota, el prisionero presentaba una deshidratación de grado 3, fiebre traumática y un agotamiento de las reservas de glucógeno en el hígado. Estaba biológicamente vacío, mantenido en pie únicamente por la respuesta neuroendocrina al estrés masivo. Los romanos eran ingenieros, incluso en la muerte. No colocaban los clavos en las palmas de las manos por una razón de física básica. La estructura ligamentosa de la palma no es lo suficientemente fuerte para sostener el peso de un hombre adulto en posición vertical. La carne se desgarraría en cuestión de minutos debido a la fuerza de gravedad. Por ello, los verdugos buscaban con precisión quirúrgica el espacio de Destot, ubicado en la muñeca, justo entre los huesos del carpo. Al martillar el clavo de hierro, un perno cuadrado y oxidado de unos 15 a 18 centímetros, el metal debía atravesar el retináculo flexor. En este punto exacto, el clavo golpeaba y, en muchos casos, seccionaba parcialmente el nervio mediano. Este es el nervio principal que controla la movilidad y la sensibilidad de la mano. La medicina moderna describe lo que sucede a continuación como una causalgia severa, un dolor neuropático tan intenso que el cerebro lo interpreta como una serie de descargas eléctricas mezcladas con la sensación de tener el brazo sumergido en fuego líquido. Además, la irritación del nervio mediano provoca que el dedo pulgar se contraiga violentamente hacia la palma en un espasmo tetánico permanente, conocido como la mano del predicador en términos forenses. Jesús quedó suspendido de sus propios nervios.
Cada vez que su cuerpo intentaba moverse, aunque fuera 1 milímetro, el nervio rozaba contra el hierro del clavo, enviando oleadas de dolor insoportable directamente al sistema nervioso central. Una vez que la cruz era izada y encajada en su base, comenzaba la verdadera tortura mecánica. La crucifixión es, ante todo, una muerte por asfixia lenta. Al estar colgado con los brazos extendidos y en un ángulo de unos 60 grados, el peso total del cuerpo ejerce una tracción descendente masiva sobre el diafragma y los músculos intercostales. Anatómicamente, el pecho queda fijado en una posición de inhalación perpetua. Esto significa que Jesús podía meter aire a sus pulmones con relativa facilidad debido a la expansión forzada de la caja torácica, pero no podía exhalar. La fisiología respiratoria requiere que el pecho se contraiga para expulsar el dióxido de carbono, pero el peso del cuerpo impedía esta contracción. Para poder soltar el aire y tomar una nueva bocanada de oxígeno, el condenado se veía obligado a realizar un movimiento sobrehumano y agónico. Debía apoyarse sobre el clavo que atravesaba sus pies, empujando todo su peso hacia arriba para elevar el torso. Solo al ganar esos pocos centímetros de altura, la tensión en los brazos disminuía lo suficiente para que los pulmones pudieran vaciarse. Una vez tomado el aire, el agotamiento extremo y el dolor en los pies lo obligaban a dejarse caer de nuevo, frotando su espalda en carne viva contra la madera astillada de la cruz. Este ciclo se repitió durante horas, convirtiendo el simple acto de respirar en una batalla muscular épica y desesperada. Para realizar el movimiento de ascenso necesario para respirar, el apoyo en los pies era la única clave. Los romanos atravesaban ambos pies, generalmente superpuestos, con un solo clavo largo que perforaba los huesos metatarsianos. Este clavo pasaba peligrosamente cerca o a través de los nervios plantares medio y lateral. Imagina el peso de un hombre de 70 u 80 kilos descansando sobre un solo punto de hierro que comprime los nervios más sensibles de la planta del pie. Cada vez que Jesús se elevaba para no morir asfixiado, el clavo del pie desgarraba más tejido conectivo y chocaba contra el hueso. El dolor era tan agudo que provocaba calambres tetánicos en los gemelos y los cuádriceps, que ya estaban fatigados por la acidosis. El cuerpo quedaba atrapado en una paradoja biológica perversa. Si quería aire para el cerebro, tenía que sufrir el fuego en los pies y el desgarro en las muñecas. Si quería descansar del dolor de los clavos, moría asfixiado por la acumulación de dióxido de carbono. El agotamiento acumulado provocó que las fibras musculares empezaran a romperse, rhabdomiólisis, liberando mioglobina en la sangre, lo cual es altamente tóxico para los riñones, acelerando el fallo renal. Después de varias horas en esta posición, el equilibrio químico del organismo se descompensó por completo. La incapacidad de exhalar correctamente produjo lo que los médicos llamamos acidosis respiratoria. El dióxido de carbono se disolvió en la sangre, bajando el pH y volviéndola ácida. Esta acidez interrumpe el funcionamiento normal de las enzimas y afecta gravemente el ritmo eléctrico del corazón. El corazón, ya debilitado por el choque hipovolémico inicial y la taquicardia, comenzó a desarrollar arritmias ventriculares. Debido al trauma sistémico y la presión intratorácica, el organismo empezó a filtrar líquido de los capilares hacia los sacos que rodean los órganos vitales. Se acumuló suero alrededor de los pulmones, una condición llamada efusión pleural, y lo más crítico, se acumuló líquido alrededor del corazón, conocido como efusión pericárdica. El corazón de Jesús estaba, literalmente, ahogándose en agua dentro de su propio pecho. El saco pericárdico se llenó de líquido transparente, comprimiendo el músculo cardíaco y limitando su capacidad de bombear sangre. En este punto, la falta de oxígeno en el cerebro, hipoxia cerebral, empezó a causar confusión mental, mareos y un dolor de cabeza punzante. La lengua, hinchada por la deshidratación, dificultaba la articulación de cualquier sonido. El momento final llegó cuando el cuerpo ya no pudo realizar el esfuerzo de elevarse para respirar. La fatiga neuromuscular fue total. El corazón, trabajando contra una acidez creciente y comprimido por el líquido pericárdico, probablemente sufrió una ruptura del miocardio o un infarto masivo debido al estrés catecolinérgico. La muerte sobrevino por una combinación de choque hipovolémico, asfixia posicional y fallo cardíaco agudo. Para confirmar el fallecimiento y evitar que los reos permanecieran en la cruz durante el día sagrado, un soldado romano practicó la lanzada. Este acto, descrito en los textos como el brote de sangre y agua, es una de las precisiones médicas más impactantes de la historia antigua.
Al introducir la lanza por el costado derecho, entre las costillas, el arma atravesó el pulmón derecho y penetró el saco pericárdico. El agua que los testigos vieron era el líquido de la efusión pericárdica y pleural, el suero transparente acumulado por la insuficiencia cardíaca, seguido por la sangre estancada del corazón. Analizar el Calvario desde esta perspectiva forense nos permite entender que la crucifixión no fue un evento limpio o puramente simbólico. Fue una demolición sistemática de la fisiología humana. Jesús de Nazaret no murió simplemente por las heridas de los clavos, murió por el colapso total de su sistema biológico bajo una presión física y química que supera cualquier estándar de resistencia conocido. Fue una muerte técnica, lenta y perfecta en su capacidad de generar dolor. Al estudiar la ciencia del Calvario, descubrimos que cada segundo de vida en la cruz fue una decisión voluntaria de seguir luchando contra la gravedad y la asfixia. La medicina nos confirma que, más allá de la fe, el hecho físico de la crucifixión sigue siendo una de las formas más extremas de agonía que el hombre ha inventado jamás.